agregarle más cosas, borrarle algunas cosas o cosas que no estaban tan bien escritas. Y decidí hablar acerca de Josías el día de hoy. Oré un poquito y es un buen tema, es un buen personaje del que aprender. Es un ejemplo de servicio, es un ejemplo de liderazgo. Él fue un rey muy joven y con un contexto que tampoco estaba a su favor, con un historial, con un pasado que tampoco estaba a su favor, pero que aún así fue grandemente utilizado por el Señor. Y fue, como se suele conocer, el último buen rey de Judá. Después los reyes que le siguieron no hicieron lo agradable ante los ojos de Dios, y después viene todo lo que es el cautiverio babilónico. Para aprender un poco acerca de su origen, había dicho Primero de Reyes, en el capítulo 13, tenemos una profecía acerca de su nacimiento. Primero de Reyes 13, vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice: He aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza y la ceniza que sobre él está se derramará. Entonces, aquí recordemos, el reino se acababa de dividir. El último rey de todo Israel fue Salomón. Y después, cuando asume su hijo Roboam, recibe un mal consejo. Recibe un buen y un mal consejo, pero decide seguir el mal consejo. Y el pueblo se separa. Entonces tenemos el reino del norte, que suelen ser todas las tribus de Israel, y el reino del sur, que suele ser Judá. Tenemos aquí a Jeroboam, que se había levantado como otro líder, y él no estaba haciendo bien las cosas. Y va este profeta, y esta es la historia donde Dios le dice al profeta que tiene que ir por un camino, no tiene que comer nada de donde él va, y tiene que irse por otro camino. Y este profeta después no le hace caso. Y es cuando come en la casa de una persona que era que supuestamente le había hablado un ángel y le mintió. Y ahí es donde ese profeta muere por haber desobedecido a Dios. Pero aquí podemos encontrar ya la profecía de Josías, mucho antes de que Josías naciera. Y podemos ver ya de que Israel estaba mal encaminado. Israel ya estaba teniendo reyes que no estaban siguiendo a Jehová. Es interesante ver cómo la idolatría de Israel va escalando. Empiezan primero adorando en secreto en los montes, pero después, más adelante, vemos que dentro del mismo templo de Jehová había ídolos, había adoración a dioses paganos. Entonces Josías llega cuando ya la situación está muy mal. Y vamos ahora al segundo libro de los Reyes para ver un poquito acerca de quién era su familia. Segundo de Reyes, capítulo 21. Segundo de Reyes 21. Y el versículo 19. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Harús de Jotbá. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él, y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso al pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías su hijo. Entonces ya podemos ver de que también sus malas acciones trajeron consecuencias. Ese rey Amón fue asesinado. Habíamos visto Manasés. Manasés fue un mal rey que en un punto de su vida sí se arrepiente y empieza a hacer las cosas bien, pero que es conocido por haber hecho malas cosas. Después tenemos a su hijo Amón, que él no se arrepintió como su padre y también adoró a ídolos y seguía a dioses falsos. Y después tenemos a Josías, el hijo de Amón. Es interesante porque
Josías tenía ya el contexto para no ser un buen rey. Su padre no fue un buen padre, su abuelo al inicio de su vida tampoco fue un buen rey, pero podemos aprender algo, y es de que cuando queremos servir a Dios no le importa el pasado, siempre y cuando le sirvamos en donde Él quiere que le sirvamos. Acompáñenme a Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Y el versículo 9. Dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Aquí está hablando Pablo. Y Pablo es otro de estos personajes que tiene una historia, un pasado muy sangriento, muy oscuro y muy en contra de Dios. Él perseguía a la iglesia, él era conocido por eso, era conocido por sacar a las personas arrastrándolas de sus casas y echándolas, arrojándolas a las cárceles. Él estuvo involucrado en la muerte de Esteban también. Entonces, él tenía un testimonio de no solo no ser un cristiano, sino de odiar a los cristianos, de perseguirlos. Él, cuando habla de su testimonio antiguo, él era un fariseo de fariseos, él era un romano. Entonces, él tenía un pasado que no concordaba con la vida de un creyente. Pero en cuanto él fue salvo, él fue transformado. Él se convirtió en una nueva criatura, como nosotros podemos ver que pasa cuando creemos en Jesús. Y en el versículo 10 él dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo entiende que todas las grandes cosas que él ha podido hacer, si nosotros vemos la Biblia, podemos ver el gran misionero que fue, cómo comenzó muchas iglesias, cómo entrenó pastores, cómo Dios lo utilizó grandemente para perturbar toda esa zona con el poder, con el mensaje del Evangelio. Pero eso, él entendía que todo ese esfuerzo y ese trabajo era por mérito de Dios y la gracia de Dios, y todo lo que Dios estaba haciendo en su vida no era un mérito propio. Vemos que su pasado, aunque era oscuro, no le impedía servir a Dios. Ahora, hay que tener claro que eso es para servir en lo que Dios desea. Por ejemplo, había veces en las que Pablo quería ir a un lugar, pero Dios le decía: no, tú vas a este otro lugar. Había ocasiones hay ocasiones donde nosotros queremos servir a Dios, y el pasado no nos detiene, pero también debemos recordar que debemos servirle donde Dios desea que le sirvamos. Vamos a seguir viendo algunos ejemplos donde, independiente del pasado, Dios, cuando somos salvos, y es maravilloso, perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y eso es reconfortante, saber de que tenemos un Dios que es misericordioso, es perdonador, es tardo en enojarse y tiene el perdón bíblico, es el perdón que perdona y olvida, no saca las cosas en cara, se olvida de los pecados pasados. Es maravilloso. Otro ejemplo de una persona que hizo algo malo, pero que luego pudo igual servir a Dios, podemos ver Pedro negando a Jesús. Acompáñenme en Mateo 26. Ahora, si nosotros vemos en general la vida de Pedro, es una vida bien ejemplar, una persona que siguió a Jesús muy fielmente, pero que igualmente le negó. Y vamos a leerlo. Está en Mateo 26, versículo 69. Mateo 26, el versículo 69. Jesús ya había profetizado esto. Y dice, en el 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Siempre me ha llamado la atención. Hace poco pude
ver un video que hablaba acerca del idioma que se hablaba en esa época. Se hablaba el griego. De hecho, la Biblia está escrita, el Nuevo Testamento, en griego, y era el griego coloquial, que se llama griego koiné. Entonces, aún así, Jesús probablemente hablaba arameo, porque era un judío. Y era interesante, hablaba sobre ese arameo antiguo, cómo se escribe, cómo aún hoy en día ese arameo sigue arraigado mucho en la cultura judía. Y explicaba de que muy probablemente Jesús haya tenido un acento propio de Galilea. Entonces, aquí cuando dicen que Pedro habla como ellos, no solo se refiere a las frases, sino que también se podría referir a que Pedro tenía un acento. Entonces, a mí siempre me llamó mucho la atención eso, que Jesús hablaba como las demás personas. Jesús fue un hombre. Simplemente quería mencionarlo porque me pareció muy interesante. Pero Pedro, aún con todo eso que le delataba, porque él estuvo con Jesús, en las 3 ocasiones mintió y negó a Jesús. Y es fuerte porque más encima Jesús se lo dijo. No es como que él se vio presionado y en el momento lo dijo no lo pensé, nunca pensé que lo iba a hacer. Jesús le advirtió, le dijo, tú me vas a negar. Pero aún así Pedro tiene un momento con Jesús donde Jesús le da una oportunidad para demostrarle el arrepentimiento. Acompáñenme, por favor, a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Tenemos una de las veces que Jesús se aparece a sus discípulos. Perdón, era el capítulo 21, el que sigue. Capítulo 21. Y en el versículo 15. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo siempre he pensado, no necesariamente está aquí textual, pero que es como le dio la oportunidad de redimirse, de enmendar su error. Y entonces, así como le negó 3 veces, ahora le preguntó, ¿me amas 3 veces? Y le dejó a cargo el cuidar de sus ovejas. Y es bonito pensar en eso. Y nosotros a veces, cuando leemos la Biblia, con una actitud soberbia, podemos llegar a decir, increíble cómo con todo lo que vio Pedro, le negó a Jesús. Bueno, nosotros también negamos a Jesús cada día. Nosotros negamos a Jesús cuando pecamos. Estamos diciendo, si somos salvos, y yo me identifico con Jesús, pero peco, estoy diciendo, me da lo mismo lo que Dios me dijo en su palabra, me da lo mismo lo que he podido aprender a través de todos estos años en la iglesia. ¿Por qué? Porque aún así voy a hacer lo que yo sé que a Dios no le gusta. Y aún cuando Jesús murió por esos pecados, yo estoy pecando igual. Estoy negando a Jesús cuando hago eso, o estoy negando cuando a lo mejor voluntariamente ignoramos oportunidades para predicar a Jesús. A lo mejor estamos en el colectivo, tenemos un tratado y queremos conversar con el colectivero, pero son las 7, estamos cansados y no, mejor no. Y te bajas del colectivo, le pagaste y te vas. Ahí estás negando a Jesús. Podrías haber tenido una oportunidad, quizás el colectivero te va a decir, no me interesa, pero no lo sabes. Y es algo que yo he hecho y yo sé que todos aquí hemos hecho. Nosotros también hemos negado a Jesús. Pero lo maravilloso está en que independiente de eso, nos arrepentimos y Él nos da la oportunidad de seguir sirviéndole. También podemos verlo con David y lo que hizo con Urías. Vamos a Primero de Reyes, capítulo 15. Primero de Reyes. Vamos a ir al capítulo 15, vamos a leer un versículo. El versículo 5 dice, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Entonces es lindo ver ese testimonio de que Dios le considera
y lo podemos ver cómo se refiere a él, que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Tú ves, Dios, hablando del resumen de su vida, nos deja este versículo. Dice que, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Entonces, aún con el error que cometió David de haber asesinado a Urías por haberse acostado con su esposa y primero haber cometido adulterio con Betsabé y después haber matado a Urías. Aún así, él, después de haberse arrepentido, tuvo una buena relación con Dios y pudo seguir sirviéndole. Hubo consecuencias por su pecado. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en Hebreos 12, que al Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, es cierto eso, pero aún así nosotros, una vez nos hemos reconciliado con Dios, podemos servirle. A Dios no le importa que a lo mejor en el pasado tú hayas vivido una vida en las drogas, por ejemplo. Aún así tú puedes servirle, y puedes servirle en muchas áreas. Amén. Y eso es maravilloso. Por ejemplo, el abuelo de Josías, Manasés. Vamos a Segundo de Crónicas, capítulo 33. Segundo de Crónicas, capítulo 33. Segundo de Crónicas 33, el versículo, vamos a leer desde el 2, o desde el 1, para mencionar a Manasés. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones, que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó los altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Y después sigue mencionando cosas que hizo. Entonces él comenzó muy mal. Él comenzó haciendo todo lo que los malos reyes habían hecho. Y hubo consecuencias. Dios, cuando ocurrían estas cosas, utilizaba a pueblos paganos para que les conquistasen y oprimieran a Israel. Y Israel, cuando se arrepentía, Dios los liberaba. Y veamos en el versículo 10 del mismo capítulo. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración, y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Entonces aquí vemos que él, aunque hizo lo malo al inicio, él fue capaz de humillarse ante Dios, de arrepentirse, y nosotros podemos ver que él después puede hacer buenas cosas. En el versículo 14 dice, después de esto edificó el muro exterior en la casa de David, al occidente de Guión, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo, quitó los dioses ajenos, y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová, y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó el lugar alto de Jehová, y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Entonces podemos ver un cambio. Nuevamente, su pasado fue muy malo, las cosas que hizo fueron muy malas, pero aún así, cuando se arrepintió genuinamente, pudo ser utilizado por Dios para hacer grandes cosas. Entonces, en cuanto a nuestro pasado, muchas veces nosotros podemos decir, pero yo no sirvo para estas cosas, predicar el evangelio, no, yo no sirvo para eso. No es necesariamente cierto. Tú puedes ser útil en las manos de Dios, porque hay que recordar de que, y este es el punto número 2, la persona no importa. Pablo mismo lo dijo, de que todo lo que había sucedido no era él, sino que era la gracia de Dios. Quiero leer un fragmento de Juan 15:5 que dice que Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y eso es importante. Me gustó algo que dijo Pastor una vez, un miércoles que oramos, creo que fue por la actividad de los niños, que dijo que oremos que Dios esté con nosotros, porque sin Él todo va a ser en vano. Y lo pensé y dije, tiene razón, porque podemos hacer todo el esfuerzo. Por ejemplo, todo lo que hicimos con la clase de niños. Gente que fue muy temprano a hacer fuego,
los jóvenes que estuvieron preparando las pinturas y estuvieron preparando los adornos, las hermanas que estuvieron preparando las colaciones, el hermano Nelson, el hermano Alexis que estuvieron preparando las clases, todo eso, podríamos hacer todo eso con mucho esfuerzo, mucho amor. Pero si lo hacemos y Dios no nos acompaña y Jesús no nos acompaña, no nos sirve de nada. Es un esfuerzo vacío, es un esfuerzo vano. Es importante recordar de que si Josías fue grandemente utilizado por Dios, no fue porque a lo mejor era un niño genio, tampoco fue porque él era muy inteligente necesariamente, sino porque Dios le acompañó. Él, desde pequeño, la Biblia nos enseña que él empezó a buscar y a seguir en los caminos de David. Después él pudo conocer, después pudo conocer y pudo leer las Escrituras, y él se arrepintió, tuvo un arrepentimiento genuino, vio que Israel estaba mal, dice que se rasgó sus vestidos. Aún a la edad tan temprana pudo tomar esas sabias decisiones, pero si algo bueno pudo hacer fue gracias a Dios. Otros ejemplos bíblicos, por ejemplo, podría ser Moisés. A mí me gusta mucho ese ejemplo, Moisés. Acompáñenme a Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Éxodo 4 y el versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Entonces, imagínense, si una persona se traba al hablar, una persona a lo mejor es tímida, y que te manden a predicar y a pedirle al rey de Egipto, a Faraón, que era la persona probablemente en esa zona más poderosa de todas, que libere a sus esclavos para que adoren a un Dios que él no conoce. Yo fuera Moisés diría, no puedo. Y es cierto, él no puede. Pero la respuesta de Dios, para mí, como que lo humilla, lo deja en el piso. Dice en el versículo 11, y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Entonces, a mí me recuerda mucho a la respuesta que tiene Jehová a Job. Cuando Job conversa con Jehová, es casi como un debate. Y Dios básicamente le pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? O sea, le está diciendo: ¿tú qué sabes? Si yo te mandé y yo te digo lo que vas a decir, tú no tienes que preocuparte, porque no importa lo inútil que seas tú, el que lo hace soy yo. Es por eso que es muy buena el término para referirnos a nosotros como instrumentos. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos ser instrumentos, todo lo que hace Dios a través de nosotros no tiene mérito. Es como si nosotros vemos un gran edificio, una gran obra arquitectónica, como por ejemplo estas catedrales de la época así gótica, así muy antiguas, muy bonitas. Nadie alaba al martillo, nadie alaba a la madera, la gente alaba al constructor, a las personas que trabajaron. Entonces, de la misma manera, las cosas que hace Dios a través de nuestra vida, Dios es el que merece ser alabado. Nosotros no importamos. Los discípulos de Jesús también, los discípulos de Jesús no eran las personas más sabias, no eran los más eruditos. Quizás Jesús, o quizás nosotros, si hubiéramos tenido que escoger a 12 discípulos, habríamos escogido a los escribas. Porque los escribas, muchas veces nosotros estudiamos, recuerdo en el instituto, ellos tenían que memorizar el Pentateuco, los 5 primeros libros. O sea, yo no puedo hacer eso. O bueno, yo puedo, pero nunca lo he hecho. Yo no me sé todo el Pentateuco, pero ellos se lo sabían de memoria. ¿Quién mejor que para poder explicar de la Biblia que ellos? Pero Jesús escogió a pescadores, Jesús escogió a gente humilde. Acompáñenme, hay un versículo que menciona eso en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Veamos el versículo 25. Primera de Corintios 1, 25 dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que
lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, Él escogió a los más humildes que había, pescadores, quizás incluso analfabetos, pero que predicaban de una manera increíble. La gente se sorprendía de ver que ellos eran los pescadores y ahora estaban predicando al Jesús resucitado. Y eso no es porque eran muy inteligentes y Jesús vio algo en ellos como una superinteligencia. No era mérito de los discípulos, a eso quiero ir. Jesús sabía a quienes estaba escogiendo, escogió a hombres trabajadores. ¿Y para qué? Para poder mostrar de que aún lo más sabio del mundo es mucho más necio que lo necio de Dios. Me gusta esa comparación. Entendemos que Dios no es débil y que Dios no es necio, pero está mostrando de que ni lo más sabio del mundo puede llegar a la altura de Dios. Entonces, hemos visto que el pasado no importa, que la persona no importa, pero lo que sí importa es lo que dice la palabra. Eso sí importa. Acompáñenme a Segundo de Reyes, por favor. Segundo de Reyes. Segundo de Reyes, vamos al capítulo 22. Segundo de Reyes 22, el versículo 10. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio la orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. Él entendía, cuando Josías escuchó el mensaje, la gravedad de la situación de Israel. O sea, él se dio cuenta de que efectivamente estaban muy mal. Y es lo que primeramente nosotros debemos hacer si no somos salvos, la gravedad de nuestro estado espiritual. Ahora he podido empezar un discipulado hace poco y me gusta mucho que la primera lección sea nuestra condición antes de ser salvo, porque es muy importante entender que la salvación es un tema urgente. Es decir, la persona que no es salva es enemiga, se ha constituido enemigo de Dios, es esclavo del pecado y va rumbo al infierno. Entonces es un tema grave, y por eso es que es un buen mensaje el Evangelio, porque es necesario, las personas lo necesitan. Me gustaba cuando hicimos todo el tema del operativo médico, hicimos un curso de cómo predicar el Evangelio. Era un curso no recuerdo cómo se llamaba la persona que impartía el curso, pero mencionaban la importancia de que la persona pudiera escuchar la ley de Dios. Y daba como esta analogía de que si yo quiero ofrecerle la cura de una enfermedad a una persona, esa persona tiene que primero saber que está enferma. Porque si yo le digo, tengo la cura para tu enfermedad, y esa persona cree que está sana, no quiere nada, porque no, yo estoy sana. Pero si tú le muestras, ¿sabes qué? Tú tienes esta enfermedad, y yo tengo la cura, y es gratis. Alguien pagó el precio y tú solo tienes que recibirla. Entonces esa persona va a decir, sí, dámela, porque está enferma y lo necesita. Así es el pecado. Las personas... y gracias a eso tenemos, gracias a la ley viene el conocimiento del pecado, de que estamos mal frente a Dios, no estamos en buenos términos, y eso tiene una consecuencia, y gracias a Dios que Él envió a su Hijo Jesús para morir por nosotros y ser sepultado y al tercer día resucitar. Es un tema urgente, y de la misma manera Josías se fijó y se dio cuenta de que la situación de Israel era urgente. Se dio cuenta que Israel está muy mal. Es interesante que ellos encontraran el libro. Eso también me llama la atención. Quiere decir que no era algo que usaban, no era algo a lo que se fijaban. Es decir, no, el libro no estaba a la mano. Como que, oh, hay un libro acá. No debe ser así con la palabra de Dios. Es decir, cuando tú estás mal y de repente dices, ¿dónde estaba mi Biblia? Voy a buscarla. Oh, ¿verdad que yo tenía una Biblia? Y empezar a leerla. No debe ser así. Y así fue con ellos. Ellos dijeron, oh, acá hay un libro.
Y cuando lo leyeron, oh, ¿eso dice el libro? O sea, ellos no conocían lo que las escrituras y lo que la ley de Dios decía. Me gusta mucho ese amor por la ley. Y de hecho, veamos cómo le responde Dios. Sigamos leyendo en el versículo 16. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras de este libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Entonces vemos que la reacción humilde, la reacción que tiene el rey Josías es recompensada. Dios tenía que castigar a Israel por las cosas que habían hecho, las terribles cosas que habían hecho, pero se dio cuenta de lo genuino que era el arrepentimiento de Josías, y Josías no tuvo que sufrir eso. Ese amor por las escrituras me recuerda mucho a la iglesia en Berea. No lo busquen, pero en Hechos 17:10 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. A mí estos versículos siempre me han dado un poco de risa, porque imagínense escribir en una carta y la iglesia de Coyhai, que era más noble que la iglesia en Chillán, algo así. Suena como contencioso, ¿no? Pero era una evidencia que Dios decidió dejar en las escrituras para mostrarnos de que era muy importante, tanto que tenían un testimonio de ser una iglesia que estaban atentos, deseosos de la palabra y que la escudriñaban. Es decir, estaban deseosos a que les predicaran, pero después revisaban en las escrituras para ver si, efectivamente lo que me dice Pablo, lo que me dice Silas, ¿es cierto o no es cierto? La palabra es viva y eficaz, y nuestra única guía. De hecho, una de las marcas fundamentales de las iglesias bautistas neotestamentarias es la autoridad bíblica. Es decir, de que la Biblia y la palabra de Dios es nuestra única autoridad, es la autoridad máxima. Y lo que decide de lo que queremos es lo que la Biblia dice, nada más que eso, nada más ni nada menos. Estaba leyendo en un libro, el auxiliar bíblico, y me gustaba que mencionaba que la iglesia tiene carácter ejecutivo y no legislativo. Es decir, nosotros ejecutamos lo que la Biblia dice, hacemos lo que dice que debemos hacer y no hacemos lo que dice que no debemos hacer. Pero nosotros no legislamos, es decir, nosotros no ponemos las reglas de qué está bien y qué está mal, nosotros hacemos caso a lo que la Biblia dice. Acompáñenme a Salmo 119 para leer un poco acerca de la palabra. Salmo 119 es básicamente una oda a la Biblia, a las palabras de Dios. Salmo 119. Vamos a comenzar en el versículo 4. ¿Vamos a leer el Salmo completo? No vamos a leer el Salmo completo, pero vamos a leer 3 versículos. Dice: tú encargaste, en el versículo 4 del Salmo 119, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Dios encargó que fueran muy guardados sus mandamientos. Cuando tú ves el inicio de Israel, cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, le da la ley, le da todas las instrucciones acerca del templo, acerca de lo que debían o no comer, todas esas leyes, Él les encargó que guardaran eso muy preciadamente, y que lo enseñaran a sus hijos y a los hijos de los hijos, y lo estuvieran enseñando de generación en generación. Y no fue porque
Dios es un Dios pesado, Dios es un Dios que quiere que todo se haga cuadrado así, y casi como un capataz en un regimiento que es cruel y despiadado y se burla de los demás porque no hacen lo que le dicen. No, los designios de Dios están hechos para guardarnos, son para protegernos, son para guiar nuestro camino, no son para hacer nuestra vida más aburrida, como algunos podrían llegar a pensar. El 6 dice que si la persona, el salmista guardaba estas cosas, él no iba a ser avergonzado. Dice, cuando atendiese a todos tus mandamientos. Y me gusta este salmo y cómo menciona y cómo sirve a todos. Por ejemplo, en el 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Es decir, la Biblia no tiene una edad, es decir, sirve como desde los 30 en adelante. Cuando estés casado y con hijos, ahí ya puedes empezar a leerla porque te va a ser útil. No, la palabra de Dios nos es útil en todo momento. También nos es útil en este año, 2022. Pero si ha pasado ¿cuántos años desde que fue escrita la Biblia? Dios no se equivocó al escribirla, ni tampoco dijo, a lo mejor no pensé en el paso del tiempo. Dios creó el tiempo. Obviamente que pensó en el paso del tiempo. Quisiera concluir. La vida de Josías refleja cómo Dios puede utilizar a una persona independiente de su pasado, de su contexto, independiente de su presente. Quizás uno no escogería a un niño de 8 años para reinar sobre una nación, pero Dios no se equivoca. Y vimos que Él hizo un gran trabajo, todo gracias a lo que Dios pudo hacer. Podemos ver en Él un deseo auténtico de buscar a Dios, de obedecer a su palabra, un arrepentimiento de las malas acciones que el pueblo había cometido. Y así como todos los reyes tienen como versículos que resumen su vida, yo diría que de todos los reyes, mi favorito es el que menciona acerca de Josías. Acompáñenme a Segundo de Reyes, por favor, para terminar el capítulo 23. Segundo de Reyes 23, vamos a leer el versículo 25. Hablando de Josías, dice en el 23-25, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Es decir, la conversión y el cambio que hubo en Josías es el más grande de todos los reyes de Israel. Eso incluye a David, eso incluye a Salomón. De todos los reyes, no hubo un cambio como el de él. Ojalá pudieran decir lo mismo también de mí. Ojalá Dios pudiera decir eso de Nacho o de los que están aquí presentes, para que lo podamos reflexionar y aplicar a nuestras vidas. Vamos a orar.